Muy buen día a todos. Yo soy Ernesto Benítez Rodríguez y esta es una videocápsula sobre la asignatura de cálculo diferencial. En esta ocasión veremos un ejemplo de derivación de funciones. En particular veremos cómo derivar una función algo compleja utilizando varias reglas de las derivadas. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo derivar una función bastante complicada, hasta cierto punto. Ok, nos dice, encuentra la derivada de la siguiente función. Muy bien, tenemos que la función h de x igual a x a la quinta por seno de 2x al cubo. Ok, esa es nuestra función. Bueno, ¿qué tipo de función es? Bueno, es un producto de dos funciones, entre la función x a la quinta y la función seno de 2x al cubo. La primera de las funciones es un polinomio, es una función polinómica, y la segunda es una función trascendental con argumento de una función polinómica. Ok, entonces nos dicen que encontremos la derivada. Como es un producto, pues tenemos que ocupar la regla del producto. Y además tenemos composición, una parte de composición de funciones, por lo que también vamos a usar lo que es la regla de la cadena. Ok, solución. Tenemos lo siguiente. Como lo mencioné, tenemos que usar las reglas del producto y la regla de la cadena. Ok, muy bien, pues hagámoslo. Ok, tenemos que, recordando la regla del producto, que la derivada de un producto es igual a, bueno, un producto entre dos funciones, a la primera función por la derivada de la segunda función, más la derivada de la primera función por la segunda función. Muy bien. Aquí pudimos identificar como la primera función, x a la quinta, y a la segunda función como seno de 2x al cubo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos luego? Bueno, pues en particular ahora vamos a estudiar cada una de las derivadas que aparecen en esta expresión, en esta suma. La derivada del seno de 2x al cubo y la derivada de x a la quinta. Ok, calculemos las derivadas de la anterior expresión. Tenemos entonces que la derivada del seno de 2x al cubo. Ok, utilizando la regla de la cadena, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que nuestra función es seno de 2x al cubo. Su argumento es 2x al cubo. Entonces, la función principal es seno. Tenemos que encontrar su derivada. ¿Cuál es su derivada? Pues como recordarán, la derivada del seno es el coseno. Y evaluamos esta función con el argumento, que sería lo de adentro. Sería el coseno de 2x al cubo. Y lo multiplicamos por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada del argumento, que sería la derivada de 2x al cubo. Utilizando la regla de diferenciación para funciones polinómicas o potencias, tenemos lo siguiente. Como recordarán, para este caso, tenemos 2x al cubo. Entonces, podemos sacar la constante 2 y lo que nos dice es que tomemos la potencia y la bajemos como una constante. Entonces nos queda aquí 3. Y lo que hacemos con la potencia del x es bajarle 1. Entonces nos queda x cuadrada, por lo que tenemos el 3 por el 2 que teníamos antes, por x cuadrada. Todo multiplicado por coseno de 2x al cubo. Eso, reduciéndolo, 2 por 3 son 6, x cuadrada, coseno de 2x al cubo. Muy bien. Y la otra derivada que tenemos en la expresión anterior, en la expresión de la derivada de la función h. Pues tenemos la derivada de x a la quinta con respecto a x. E igual utilizamos la fórmula para las derivadas de potencias. En este caso tenemos x a la quinta, bajamos un 5 y le restamos 1 a la potencia. Entonces nos queda 5x a la cuarta. Muy bien. Con estas dos derivadas ya realizadas, podemos regresar a la expresión original. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos entonces que la derivada de la función h de x, que habíamos dicho que era x a la quinta, por la derivada del seno de 2x al cubo,
con respecto a x más la derivada de x a la quinta con respecto a x por seno de 2x al cubo. Simplemente sustituyendo las derivadas que ya acabamos de calcular, obtenemos lo siguiente. Tenemos que es igual a x a la quinta por 6x cuadrada coseno de 2x al cubo más 5x cuarta por seno de 2x al cubo. Muy bien. Entonces, creo que podemos simplificar aún más la expresión. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos lo siguiente. Simplificando de esta forma, aquí tenemos un x a la quinta y aquí un x cuadrado, utilizando las reglas de los exponentes. Pues sumamos los exponentes porque es de la misma base, x a la quinta, x al cuadrado es x a la séptima. Aquí 6x a la séptima por el coseno de 2x al cubo, más, aquí queda el segundo término queda igual, ¿no? Más 5x cuarta por seno de 2x al cubo. ¿Ok? Y entonces hemos encontrado la derivada de esta función, digamos, más complicada, debido a que teníamos al principio un producto entre dos funciones, en este caso una función de potencia y una función trascendental, que es el seno, una función trigonométrica. Entonces utilizamos la regla del producto, la regla de la cadena y encontramos su derivada. Ok, muy bien. Espero que este pequeño ejemplo les ayude a entender mejor cómo realizar la derivación de funciones que están, bueno, que son como complejas en el sentido de que son productos o composiciones o etcétera de funciones más pequeñas. Como pueden ver, lo que hacemos en esta clase de casos es tomar parte por parte cada una de las partes de la función que queremos derivar y pues estudiar cada caso con las propiedades de la derivada. Bueno, les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima. Adiós.